Gracias y muchas gracias a los organizadores por la invitación, que fue originalmente hecha al subsecretario José Mergen, quien amablemente me invitó a participar. No es fácil ser uno de los últimos oradores, pues ya agarra uno la audiencia un poco cansada, pero qué bueno que me tocó hablar justamente después del doctor Betancourt, porque justamente uno de los retos que hay, no solo en vacunas, sino en general en la salud pública en México, es el tema de la información. Eso es básicamente lo que les voy a hablar hoy, cómo la información es importante para la toma de decisiones, y de algo muy particular que trabajé tanto en la unidad de análisis económico y ahora en el área de evaluación de la Secretaría, que es la evaluación económica, que es una disciplina que justamente es la que ha justificado la inversión en vacunas y la que nos ha permitido tener, digamos, arraigar en la cultura esta idea de que la vacunación es una de las políticas públicas más costo efectivas que existe. Y esto es solo, esta figura, esta gráfica, ilustra uno de los más recientes estudios que se realizó en la Universidad de Johns Hopkins, y de cómo vale la pena invertir en vacunas. Por cada dólar que se invierte en vacunas, ahí pueden ver los ahorros que hay en costos de la atención médica, en salarios perdidos, y comparado con otras políticas públicas, como por ejemplo educación preescolar o algo mucho más, digamos, más de investigación, por mucho las vacunas es algo que produce más por el dinero en el que se invierte. Y muy brevemente trataré de explicar por qué la evaluación económica es un instrumento útil para determinar cómo asignar más eficientemente los recursos para mejorar la salud de la población, que es un poco de lo que se me pidió hablar hoy. Y básicamente lo que hace la evaluación económica es decidir dos cosas: es identificar qué vacuna es mejor o qué intervención es mejor a partir de dos premisas, ¿no? De minimizar costos para mejorar la salud, o bien maximizar la salud con los recursos disponibles, que es básicamente el reto al que nos enfrentamos, particularmente en México, en muchas partes del mundo, y que ya se ha insistido al respecto a lo largo de este foro. Solamente para poner un poco en contexto lo que es la evaluación económica, no es algo que lleve muchos años desarrollándose. Como muestra la gráfica, fue algo que empezó en los años 60 y que ha empezado a crecer gradualmente desde apenas este siglo. Desde el año 2001, las evaluaciones de salud en general, de las que habló por ejemplo el doctor Luis Durán, pero ya más específicamente las económicas, que es la franja amarilla, como ven, es el área, digamos, de investigación o de generación de conocimiento científico más poco desarrollado, y eso pone un poco en contexto lo que voy a decir más adelante. Porque si bien sabemos que las vacunas es la intervención más costo efectiva, esto es cierto para las vacunas que actualmente ya se aplican, pero no es igualmente cierto para las vacunas que están por desarrollarse, y ya lo señaló el subsecretario Curi en su momento. Una de las razones por las que no se ha incrementado el número de vacunas que están en el cuadro básico es su gran costo. Y porque normalmente los estudios se quedan aquí en el nivel de eficacia, que realmente es un trabajo de escritorio, pero que no logra demostrar la efectividad de las vacunas, y mucho menos que vale la pena invertir en ellas por su costo-efectividad. Muy brevemente, justamente lo que se tiene que hacer para financiar nuevas vacunas, y este es un proceso que actualmente, por ejemplo, se está llevando a cabo, y es un proceso largo y tedioso, de mucha discusión,
para, por ejemplo, la vacuna del dengue, ¿no? Y el primer paso es demostrar la efectividad de las vacunas, que son años en un mundo, en una situación ideal. No voy a detener en esto, pero básicamente pasa a través de varias fases de ensayos clínicos que tienen que demostrar que no solo que son efectivas para prevenir una enfermedad, sino que también son seguras y que son eficaces. Y luego, quizá el tema más complicado, y es en el que la industria farmacéutica invierte mucho en investigación, y ahí sí estamos en una situación en desventaja, que en realidad en el sector salud, fuera de la unidad de análisis económico y en el IMSS, que también tiene algunos, realmente no tenemos una fuerza humana de trabajo como para poder hacer grandes investigaciones, y siempre el tema del costo es controversial. Y finalmente lo que se hace es llegar a cocientes como este, en el que podamos comparar un nuevo resultado con una nueva vacuna, con una vacuna tradicional o con una intervención tradicional. Lo que se hace es simplemente comparar cocientes en relación al costo para poder realmente decir cuál es la intervención más costo efectiva. Y la técnica o la herramienta más frecuente se usa es el análisis de costo-efectividad. Aquí lo ilustro con, digamos, la experiencia exitosa más reciente realizada en la unidad de análisis económico, que fue la que permitió tomar la decisión de incluir la vacuna contra el virus del papiloma humano, y que identificó aquí, fíjense, aquí en esta, no se ve muy bien la gráfica, pero lo que se ve en el eje de las X es el costo promedio por cada año de vida saludable ganado. Y como vemos, por ejemplo, aquí en las primeras gráficas, estas son las que más nos dan avisas, pero las que nos cuestan mucho más dinero, y aquí abajo son las más costo efectivas. Y finalmente la decisión que se tomó un poco fue realmente usar dos intervenciones, es decir, la vacunación a niñas de 12 años, que es lo que actualmente se hace, pero no a una población muy específica, junto con un tamizaje muy especial con un 80% de cobertura. Y estas son el tipo de decisiones con las que se juega en un análisis de costo-efectividad. Finalmente, no quería dejar de no atender un poco lo que se me había pedido que hablara de innovaciones de financiamiento, que realmente no es un tema del que se sepa mucho, pero es algo que se está empujando, dado que la principal fuente de financiamiento, no solo en México, sino en el mundo, son los impuestos generales. Pero como se ve en esta tabla, aquí lo que hace esta tabla es un estudio que realizó el Banco Mundial, es comparar las diferentes fuentes de financiamiento, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras, como el asignar recursos basado en resultados, pero hasta incluso el trabajo con el Congreso, y por eso también quería enseñarla aquí. Pero como pueden ver, las fuentes de financiamiento que se usan más en México, todas tienen en sus principales características el depende aquí, es decir, no está claro, los impuestos generales son predecibles, es decir, es un flujo regular de recursos, pues dependen muchas cosas, de que haya dinero, de que no baje el precio del petróleo, de que se recaude, de que el Estado tenga una mayor capacidad de recaudación. Es equitativo, pues también depende de la implementación, y si se fijan también el trabajo con el Congreso tiene como muchos asegúnes, ¿no? Y las otras fuentes más innovadoras, como esta que decía de basado en resultados, todavía tienen muchas interrogantes. Entonces realmente no tenemos, quizá la más exitosa es estas iniciativas del sector privado no lucrativo, como la iniciativa Gavi, que suman esfuerzos de muchas organizaciones, y en las que sí, digamos que todas califican como sí, o los fondos los fideicomisos que aseguran de alguna manera el dinero, pero en términos de viabilidad y de eficiencia no está clara
pues, su uso, ¿no? Y finalmente, además del tema del financiamiento, y que es algo de lo que realmente se ha dedicado el foro, es cómo implementarlas, ¿no? Y este es, digamos, el mensaje final con el que quisiera cerrar mi participación. El financiamiento es necesario, pero no es suficiente para lograr lo que ya se dijo aquí, las metas de cobertura, de calidad, que es muy importante, y de acceso de un programa de vacunación. Y si bien es el factor detonador de la operación del programa, quizá me hubiera gustado estar al principio del foro y no al final, pero no es suficiente para su correcto y cabal funcionamiento. ¿Por qué? Porque si bien todos tenemos en mente aquí a las personas, a la población objetivo, que son las personas que van a ser vacunados, hay todo en un sistema de salud intervienen todos estos factores, desde el financiamiento, pasando por el tema de información, la prestación de los servicios, las mismas vacunas, y sobre todo algo que a lo mejor no se discutió hoy lo suficiente, el tema de los recursos humanos. Entonces es finalmente el mensaje con el que quería yo terminar, y yo no termino con una frase célebre, pero termino más con alguien que es un héroe para todos los mexicanos y que retomó la OPS un poco para promocionar la vacunación en toda la región, y también es una manera de reconocer, como ya lo hizo el doctor Pablo Curi, de todos los héroes que no son tan célebres como el Chapulín Colorado, pero que sí están atrás y que hacen un gran esfuerzo y han hecho de la vacunación uno de los grandes logros de la salud pública en México. Gracias.